Hola. ¿Cómo andan? ¿Lo están pasando bien? ¿Están buenas las charlas? Esa es la actitud. Yo me llamo Jonathan, trabajo hace más o menos 145 años en marketing digital. Trabajo para una empresa que se llama Mediaite, y algo de lo que quería hablar hoy es, primero de todo, ¿alguno de acá vio o se acuerda de haber visto mi charla del año pasado en Barcamp? ¿Manos? Yo la vi. Bien, son poquitos. Vamos a evolucionar un poco sobre una charla que di el año pasado sobre técnicas avanzadas de investigación y publicidad. Vamos a tratar de armar un caso práctico. La idea era un poco ponernos entre todos a pensar cómo estas técnicas, que son gratuitas, que por ahí no son muy conocidas por todo el mundo, pero que utilizan herramientas de las grandes empresas que todos conocemos de Internet, Google, Facebook, Twitter, nos pueden ayudar no solo a planificar publicidad online o establecer publicidad online, sino también a conocer un poco más sobre nuestros negocios y sobre lo que podemos llegar a establecer en Internet o fuera de Internet, y digamos puede apoyar a cualquier tipo de proyecto, no solamente a proyectos de negocios. En este caso lo vamos a aplicar a un proyecto de negocios. Se me ocurrió que podíamos poner acá, en el siglo XXI nos deja, podíamos poner un bar. Me parece que podría estar bueno armar un bar deportivo. No sé, lo armemos entre todos. Empiezo un poco con mi pitch. Me gustaría que fuera un bar medio descontracturado, que tenga buena onda, buenos tragos, pero que al mismo tiempo esté enfocado en el tema del deporte. Me parece que hay un nicho acá para esperar, así que me puse a laburar en una idea más o menos acabada de una identidad visual. No sé cómo la ven. A la pelotita es el nombre del bar. Este logo lo hice yo solito, y bueno, la idea es que sea un bar que motive mucho a visitarlo. Entonces, primero que nada, estaba pensando en cuándo podemos lanzar este bar, qué podemos hacer como para lanzarlo en el momento justo. Entonces fui a Google Estadísticas de Búsqueda o Google Insights for Search. ¿Cuántos de acá conocen la herramienta? Bien, muchísimos. ¿Saben más o menos cómo usarla? ¿Saben más o menos para qué sirve? En este caso lo que hice fue buscar un poco los últimos 12 meses, cuántas búsquedas habían para la palabra bar dentro de Córdoba, y me encontré con ciertos picos, por ejemplo en febrero, etcétera, pero realmente no me daba una idea demasiado acabada. Primero porque estaba buscando la palabra bar, ¿sí? Yo no sé si hay mucha gente buscando específicamente bar en Córdoba, y segundo, la estacionalidad tampoco era muy marcada. También creo que me mandé una cagada en utilizar los últimos 12 meses, tendría que haber sido un periodo un poco más extendido. Algunas cosas que podría haber hecho, por ejemplo, es filtrar por categorías específicas. Esto es algo que antes no se podía hacer dentro de Argentina, y particularmente no se podía hacer dentro de Córdoba, y ahora funciona con muchas categorías. ¿Alguien entiende lo que significa, o alguien no entiende lo que significa una categoría dentro de las estadísticas de búsqueda? Una categoría básicamente lo que significa es un cúmulo de palabras claves que están dentro de un tema. Entonces yo puedo no solo buscar cuántas queries relacionadas con bares, clubes y vida nocturna hubo en Córdoba desde el año pasado hasta ahora, sino que también podría restringirlo. Por ejemplo, podría buscar la palabra bar, pero en el contexto, bar puede significar diferentes cosas, y podría buscarla en el contexto de otras búsquedas relacionadas con el tema bares, clubes y vida nocturna que se hayan realizado antes o después de esta búsqueda. No sé si se entiende. Por favor, interrumpan si hay preguntas o comentarios. Y acá veo que si tomo un cúmulo de palabras clave más grande, yo tengo un pico mucho más marcado hacia fin de año y en enero también, o sea que me parece que quizás sería buena idea lanzar a la pelotita del mercado hacia fin de año y hacia enero, lo cual es un poco sorprendente teniendo en cuenta que Córdoba en enero se vacía, pero de todos modos parece haber un gran interés proporcional, seguramente de la gente que se queda acá y no tiene un huevo que hacer. O turistas que vienen a Córdoba masivamente en enero. También podríamos encontrar nichos, podríamos decir, che, mirá, en realidad en Río Cuarto, proporcionalmente, de nuevo tengamos en cuenta que estadísticas de búsqueda de Google lo que nos va a dar es información relativa, no información absoluta. Esto, el cuadro que ven ahí, no significa que en Río Cuarto haya más búsquedas que tengan que ver con el tema bares que en Córdoba capital, pero sí significa que proporcionalmente
para la población online de Río Cuarto o para la gente que busca en Río Cuarto, hay más búsquedas que en Córdoba. Entonces quizás deberíamos poner a la pelotita en Río Cuarto. A mí me pareció que de todos modos estaba bueno hacerlo acá, en este edificio. También podemos ver los términos de búsqueda principales que hubo relacionados con el tema bares. Vemos Resto Bar, Elvis Bar, que no lo conozco puntualmente, pero parece que hay muchas búsquedas relacionadas. Es un bar de acá de Córdoba. Ah, de Río Cuarto, muy bien. Parece que es súper popular allá. Juegos de bar, ¿sí? Y a mí me interesa mucho, siempre remarco mucho esta parte de la herramienta de estadísticas de búsqueda de Google, que es por ahí muy subutilizada y que aparte está muy mal titulada y dice búsquedas más frecuentes. Lo que me interesa que les quede de esto es que las búsquedas más frecuentes se refieren un poco a algo parecido a los trending topics de Twitter. ¿Sí? Yo defino un cierto rango temporal, en este caso de un año, y veo que en el último año la búsqueda de juegos de bar creció en un 60%. Entonces acá yo tengo un nicho bien clarito de cuestiones que podría llegar a introducir dentro de mi negocio, dentro de mi propuesta, dentro de mi comunicación, ¿sí? Podría orientarme hacia el tema de juegos que está creciendo. Y seguramente si está creciendo, en este caso también lo tenemos dentro de las búsquedas principales, pero si estuviera creciendo y no estuviera dentro de las búsquedas principales, o por otros medios, yo analizo que la competencia no lo está utilizando, hemos encontrado un nicho de comunicación, de propuesta que podemos aplicar, ¿sí? Nuevamente, acá cuando voy a buscar los términos principales relacionados a bares, veo que hay gente, relacionados a tragos, perdón. Acá cambié un poco, pasé de bares a tragos, porque les dije que quería que la pelotita tenga muy buenos tragos. Veo que hay gente que quiere preparar tragos o cursos de cómo preparar tragos. No es realmente mi nicho ni lo que yo estoy buscando establecer, pero sí hay gente que busca juegos de tragos, así que nuevamente tenemos otra demostración de que esto es algo hacia lo cual nos podríamos orientar. De acá me fui a Facebook. Todos conocen esta posibilidad. ¿Alguien no conoce, digamos, de qué estamos hablando cuando estamos mostrando esta pantallita? ¿Todos lo conocen? ¿Sí? Yo voy a comprar publicidad en Facebook, hago un anuncio, sea que voy a comprar o no, no hace falta poner mi tarjeta de crédito, no hace falta invertir un mango, simplemente hago de cuenta que voy a publicitar en Facebook y me encuentro con la posibilidad de definir ciertos intereses concretos, ¿sí? Entonces acá yo puse muchos intereses que en realidad no funcionan como las palabras clave en Google, sino que están predefinidos. Entonces puse muchos intereses que tenían que ver de alguna manera con el tema de salidas, vida nocturna y bares. Y me encontré con una cierta cantidad de personas. Esta cantidad de personas obviamente no es real, son solo habitantes de Facebook, son solo gente de Facebook que ha definido estas cosas. No muchos de nosotros, por más que nos guste, vamos a poner salir con mis amigos o joda dentro de nuestro perfil de Facebook, no necesariamente, ¿sí? Pero ¿para qué nos sirve esto? Para hacer comparaciones que sí sean más o menos representativas. Y para la mayoría de los públicos hoy en día, o para muchísimos públicos, Facebook sí va a determinar, tanto Facebook como Google, sí ¿sí? Realizando actividades. A este pedacito de la pantalla de publicidad de Facebook, ¿lo conocen? ¿Alguien no lo conoce? Acá lo que podemos hacer es básicamente definir intereses de un modo un poco más amplio que simplemente escribir los intereses concretos a los cuales queremos dirigirnos. Y a partir de definir estos intereses más amplios, podemos también recibir un número estimado de personas que cumplen con estos criterios. Lo que es muy, muy nuevo, les diría que tiene menos de un mes, es la posibilidad de combinar ambas cosas, ¿sí? Y adicionalmente a esto, con el tema de, todos conocen lo que es la biografía o la timeline dentro de Facebook, este tema en el cual uno pone, bueno, me casé, tuve un hijo, voy a tener un hijo, no sé, cambié de trabajo, me mudé. Nosotros ahora podemos no solo conocer que a alguien le gusta el fútbol porque es fanático de tal o cual equipo de fútbol en Facebook, sino que podemos conocer cosas como estado familiar, se casó, está por casarse, está comprometido, tuvo un hijo de cuántos años, ¿sí? Tiene una mascota, no sé, todo tipo de detalles en base a lo que la gente pone dentro de su timeline de Facebook. Así que este cambio que fue presentado de un modo tan
tan emotivo y tan como diciendo vas a poder contar la historia de tu vida, está muy bien, pero tengamos en cuenta que le estamos contando la historia de nuestra vida a potenciales anunciantes, ¿sí? Esto se puede usar mucho como para investigar previamente mi mercado. Y aprendí algunas cosas tratando de investigar para la pelotita. Por de pronto, no sé si se llega a leer muy bien, pero que del segmento de Córdoba, que va entre los 18 y los 40 años, traté de hacerlo un poco, digamos, amplio en cuanto a la edad, tenemos un 0.34% de gente que está interesada en bares y similares, ¿sí? Nuevamente, esto no significa que no hay mercado porque es muy chiquitito, sino que pero sí lo que implica es que lo que voy a analizar está basado en este 0.34%, que es de gente que activamente manifestó que le gustan los bares y similares dentro de Facebook. ¿Se entiende? De estos, tenemos un 38% que son hombres y un 61% que son mujeres, lo cual ya es de alguna manera la primera sorpresa, o no, por lo menos para mí lo fue, la primera de muchas sorpresas, en cuanto a que hay una cantidad sustancialmente mayor de mujeres que de hombres interesadas en el tema de los bares. Vamos a ir un poco más profundo. ¿Cuál es el estado? Sí. Quizás las mujeres son más propensas a poner en Facebook lo que hacen y lo que les gusta que los hombres. Entonces, excelente, excelente. En realidad, con casi todo lo que veamos acá va a ocurrir eso, que en realidad hay otra manera de verlo que tiene que ver más bien con la actitud de el usuario más que con, digamos, más que con el gusto real. Tiene que ver con la propensión. Hay más mujeres que hombres en Facebook. Hay más mujeres que hombres en Facebook, desde ya. En Córdoba, estadísticamente a nivel mundial hay más hombres que mujeres. Y en realidad en Córdoba es más o menos un 50-50, ahora que lo mencionas. En Córdoba es más o menos un 50-50 de hombres y de mujeres. Pero desde ya que absolutamente todas estas estadísticas son desafiables desde ese punto de vista. Y me atrevería a decir que las estadísticas de una investigación de mercado más sesuda también están basadas en encuestas. Y también uno podría decir que las mujeres son más claras o un poco más activas en cuanto a definir lo que les gusta frente a los hombres. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, hay que tomar esto con pinzas, pero al mismo tiempo hay que tomar todas las investigaciones de mercado con pinzas. La diferencia, al margen de la validez, que es menor en este caso que en una investigación de mercado tradicional, pero la principal diferencia pasa por la muestra, ¿sí? Y por el hecho de que estas herramientas definitivamente son gratuitas y accesibles a todo el mundo. Entonces tenemos un 56% de los interesados en bares de Córdoba que están solteros, lo cual ya nos habla un poco más de cómo podríamos llegar a perfilar a la pelotita. Podríamos hacerle un bar muy orientado hacia la gente soltera que quizás quiere o salir con amigos o quizás quiere conocer a alguien. Tenemos de todos modos un porcentaje sustancial de la gente que está en una relación o casados, o incluso sabemos cuántos están comprometidos. ¿Qué deportes? Yo les dije que quería que fuera un bar deportivo. ¿Qué deportes les interesan a los cordobeses que están interesados en bares? A un 60%, y esto no es tanta sorpresa, les interesa el fútbol. Tenemos un 30% que le interesa el tenis. Lamentablemente no estaba rugby como una opción dentro de los intereses amplios de Facebook, si no seguramente nos hubiéramos encontrado con rugby por ahí, pero tenemos otras cosas como deportes extremos, básquetbol, que tienen porcentajes menores, así que definitivamente parece que deberíamos orientarlo hacia el tema de fútbol. Ahora, de la gente que le gusta el fútbol, ¿sí? A un 85% de los hombres no pusieron nada que tuviera que ver con el fútbol específicamente, y tenemos un 14% de los hombres que definieron que les gusta el fútbol, ¿sí? Si vamos a las mujeres tenemos un 17%, ¿sí? Acá no estamos comparando valores absolutos sino relativos a cada categoría, con lo cual hay más mujeres proporcionalmente a las que les interesa el fútbol que hombres, lo cual es también, de nuevo, llamativo. Lo que me interesa de que les quede de la charla no es el hecho de que a las mujeres les gusta más el fútbol que a los hombres, sino el nivel de datos al cual se puede llegar a través de este análisis, ¿sí? Fui un poco más allá, un poco más capaz polémico. Dentro de los hombres a los que les gusta el fútbol, dentro de Córdoba, y les gustan los bares, ¿sí? Vean cómo estoy llegando a micro nichos del mercado, ¿sí? ¿Qué porcentaje eran gay? Un 3.57%. Gay defino como alguien que se definió como hombre y que le gustan los hombres
dentro de Facebook. Mientras que de las mujeres, un 17% de las mujeres que les gustaba el fútbol y los bares se definieron como gay dentro de Facebook. Quizás un nicho de mercado más. De nuevo, vean el nivel de granularidad al cual estoy llegando a partir de un análisis que me debe haber llevado 15 minutos. Y finalmente podemos ir a cuestiones más técnicas. Hay muchísimas más cosas que podríamos ver, pero en esencia del tiempo voy a poner esto como ejemplo de algo técnico. Un 88% de los que tenían celulares manifestaban tener Android versus iPhone. De nuevo, esto puede que no sea tan así, sino que tenga que ver con el hecho de que la gente que tiene Android muchas veces es mucho más activa en publicitar el hecho de que tiene Android y plantear que, no sé, es mejor. ¿Sí? ¿Por qué no estás contabilizando Link y el servicio de BlackBerry? En realidad, acá dentro de el... Es una buena pregunta. En realidad, dentro de la diferenciación, creo que me salió un 0%. Ten en cuenta que es una muestra pequeña. Creo que me salió un 0% o era el 0.5% de gente con RIM BlackBerry y por eso no lo incluí. ¿Sí? Siempre el total es el total de la categoría, porque si no habría siempre una porción muy importante de la torta que sería otros o nada. ¿Sí? Pero de todos modos, entre los que tienen Android o iPhone, ¿sí?, hay un 89% de gente que manifestó tener Android. De nuevo, manifestó, ¿no? No necesariamente significa que un 89% de la gente tenía Android. Finalmente me fui a Twitter. Es mucho más limitado lo que yo puedo ver por el lado de Twitter, pero me fui a Tweet Charts para encontrar los trending topics que había por la zona de Córdoba. Me encontré con algunas cosas. Acá sí, algo que me hablaba un poco sobre el tema del rugby, Pumitas, hashtag los Pumitas, cuestiones que me daban un poco de indicios de que quizás debería meter un poco más de rugby dentro de mi bar. Sí. ¿Esto lo hiciste ahora? Esto lo hice hace 5 días. Bueno, ten en cuenta que hoy juegan los Pumas, con lo cual podría estar. Perfectamente podría ser el caso. No tenía la menor idea de que jugaban los Pumas. Ahora bien, de acá pasamos a un ejemplo de lo que podríamos hacer a nivel de publicidad específica. Esto en realidad lo hice como para comprobar que se podía hacer, me salió, no lo dejé vivo como para que lo veamos acá, por miedo al efecto Bill Gates y sabiendo que era muy probable que no funcione, pero sepan que les prometo que funcionó. Cosas que podría haber hecho. Esto en realidad no lo hice, esto es una pantalla armada y de hecho no se pueden poner dos anuncios de AdWords con el mismo dominio dentro de la misma página, pero podría simplemente, a partir de todo esto, decir voy a comprar publicidad en Google para bar en Córdoba, algo tan sencillo como eso, pero fíjense acá que dentro de mis anuncios puse, no sé, todo el fútbol, los últimos tragos y divertidos juegos, o incluso me voy a un micro nicho más específico, mujer futbolera, cansada de que no te entiendan, encontraste tu lugar. Entonces, fíjense cómo todo y no todo en realidad, sino porciones de esto que estuve investigando pasa a influenciar mi publicidad y ya la presentación de mi negocio, de mi propuesta, ¿sí? Algo un poco más avanzado que podríamos hacer, y que les decía probé, es hacer un geotargeting muy específico. ¿Alguien conoce de qué estamos hablando? ¿Alguien no conoce de qué estamos hablando cuando muestro esto? Básicamente yo acá lo que hice fue definir este punto exacto en el cual estamos parados y definir un radio de 2 kilómetros alrededor, que me parece la distancia caminable que existe entre este punto y cualquier otro punto dentro de la ciudad, ¿sí? Lo apuntamos, en realidad acá lo apunté a la red de búsqueda de Google, que es básicamente el buscador y algunos buscadores accesorios, pero lo podría haber hecho y deberíamos hacerlo también incluyendo la red de contenido de Google, la red de AdSense, porque seguramente esta publicidad es tan específica que vamos a necesitar hacer un targeting por el lado de los medios lo más amplio posible como para poder llegar a la mayor cantidad de gente, porque la gente que está en este momento a 2 kilómetros a la redonda es muy poca, ¿sí? Y a nivel de dispositivos, apunté a dispositivos celulares, podría haber apuntado a todo tipo de dispositivos, pero a mí me interesa en este caso la gente que está caminando con su celular, que aparte es lo más probable que tenga una identificación de dónde está ubicada muy precisa, porque ¿qué ocurre? Todos sabemos lo que ocurre a nivel de el geotargeting por IP de una computadora que está sentada en algún lado. En general es bastante deficiente. Yo siempre pongo el ejemplo de que me aparecen avisos de chicas en Munro y no es lo que estoy buscando. Entonces,
Dispositivos móviles implican, siempre y cuando los dispositivos tengan GPS, o a veces por la misma triangulación con las redes celulares, implican una capacidad de posicionamiento mucho más específico. Haciendo publicidad en AdWords, tengan en cuenta que AdWords solamente se paga por clic, con lo cual yo en realidad el potencial que tengo acá de clics es muy bajo, el potencial de gasto que tengo es bajísimo y podría limitarlo al margen si se va de mambo, que ojalá se vaya. Yo podría hacer anuncios mucho más específicos y decir, por ejemplo, como vos decías con los Pumas, yo decía, está jugando el Barcelona-Real Madrid en este momento, subir un anuncio a Google lleva no más de 1 hora, entonces podría decir Barcelona-Real Madrid hoy, a cuadras de donde estás en este momento, vení ya y llévate un trago gratis, ¿sí? Y a esto lo podríamos combinar con todo el conocimiento que adquirimos con lo que les mostré anteriormente, pero lo que me interesa de esto es que podemos apelar a la inmediatez, porque podemos hacerlo de un modo absolutamente instantáneo, y por otra parte podemos apelar al hecho de que el elemento que estamos publicitando está muy cerca físicamente de la persona a la cual estamos llegando. Esto todavía se puede hacer de modos muy diversos. En algún momento fue el boom del Bluetooth marketing y demás, pero acá me parece que lo que cambia es el hecho de que para establecer una campaña de estas necesitamos realmente una cantidad muy muy ínfima de dinero. Piensen que sacar una cuenta en Google AdWords sale $5 y que después un clic en un anuncio tan específico como este va a depender mucho de la palabra clave y la competencia, pero no va a subir de, digamos, 50 centavos, $1 por clic. Y realmente no van a haber muchos clics, pero piensen en esos clics. Piensen en quién se está encontrando específicamente con este anuncio y piensen en la capacidad que esto tiene para generar también un poco de boca a boca a partir de acá. No piensen solamente en publicidad en Google, ¿no? Piensen un poco en cómo conectar todo lo que estuvimos viendo con diferentes canales publicitarios y cómo hacer que no solo nuestra publicidad, sino nuestra planificación de negocios y de propuestas tenga mucho más que ver con un conocimiento mucho más profundo de nuestros mercados en lugar de arrancar de un modo absolutamente a ojo, ¿sí? Muchas gracias. Si tienen preguntas, las voy a estar contestando, tenemos tiempo. Por cierto, chivo que siempre paso, constantemente en Mediate estamos contratando gente que esté interesada en este tipo de temas. Así que cualquier cosa manden currículum a cb@mediate.com. ¿Hay preguntas? ¿Sí? En función de, hablamos de, o sacaste información de varios espacios, varios lugares, personalmente, ¿a qué medio sugerirías que hay que apuntar para hacer una publicidad de este tipo? Si tenés un bar o un lugar así, a lo que es Google, a lo que es Facebook. Definitivamente depende del objetivo que tengas. A ver, yo el ejemplo que puse de micro-targeting a nivel de 2 kilómetros a la redonda sería imposible en Facebook, ¿sí? Porque Facebook no tiene esa posibilidad. Entonces, en ese caso te diría de hacer algo con Google AdWords. Yo creo que ahí hay una gran ventaja que tiene que ver con los costos y que tiene que ver con la posibilidad de hacerle publicidad a la gente que está cerca tuyo. Yo creo que hay una movida muy fuerte que se viene por el lado del marketing local y por el lado del marketing de los negocios pequeños. Por eso hablaba de un bar un poco, ¿sí? Pero si pones Nueva Córdoba como uno de las variables de Facebook, ¿no? Directamente no te lo... Definitivamente yo podría poner Nueva Córdoba, pero no como localización. Podría poner Nueva Córdoba como que alguien diga me gusta algo de Nueva Córdoba o me gusta salir en Nueva Córdoba, etcétera, pero no podría poner Nueva Córdoba como zona geográfica. La zona geográfica a la cual yo puedo llegar con Facebook se limita a ciudades y sí puedo trazar un radio, pero de ciudades aledañas, no a un nivel de cuadras, como si lo permite Google. Y después a nivel de qué medio usar entre Google y Facebook, definitivamente Facebook está más orientado, pese a que los dos se pueden usar para las dos cosas, Facebook está un poco más orientado hacia el lado del branding y Google está un poco más orientado hacia el lado de la respuesta directa. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Sí? Si fuera real el caso, ¿combinarías con la estrategia en Foursquare también? Es una buena pregunta, sí, supongo que sí. Definitivamente, o sea, por el hecho de que estamos tan basados en la localización, por el hecho de que sabemos que nuestro público utiliza un
un celular que tiene la capacidad de localizarlo, definitivamente utilizaría Foursquare. Un poco como para generar este boca a boca que queremos que se genere después de este lanzamiento hipotético. Los datos que vos sacabas de Facebook, Uh-huh. a ver, yo abrí un poco, se toman de las aplicaciones. Si cuando uno genera una aplicación en Facebook, la define, por ejemplo, si tiene que ver con deporte, fútbol, ¿cierto? Y Sí. si yo después, una persona hace clic en me gusta, asume que esa persona le gusta el fútbol. Sí, También en la definición de las biografías, ¿cierto? claro. ¿Sabes si tenés noción si Facebook también toma como palabras claves de las publicaciones de los muros, datos? Sí, es lo que te iba a decir en realidad. No solamente las aplicaciones son fuentes de datos para Facebook, sino todo lo que vos tenés dentro de tu perfil. Las cosas que te gustan, las páginas que te gustan y también los textos que escribís, ¿sí? Por eso Facebook habla de, creo que es algo así como gustos e intereses. Gustos son las cosas que te gustan, en el sentido de que hiciste clic en un botón, e intereses son cosas que en algún lugar escribiste que te interesan, ¿sí? Pero por ejemplo en el muro, El muro tiene que ver con si vos tenés una cierta consistencia en escribir. Si vos escribiste una vez fútbol, no vas a pasar a la categoría fútbol, pero si tenés una cierta consistencia en escribir sobre fútbol, vas a comenzar a entrar ahí. Pero definitivamente tiene mucho más peso el hecho de que vos le hayas hecho clic a me gusta al sitio, a la fanpage de Barcelona, o que hayas puesto en cosas que me gustan, no sé, jugar al fútbol. ¿Sí? ¿Has probado algo de publicidad en Twitter? No, pero sí te puedo hablar un poco de eso. Twitter está bastante primitivo todavía en cuanto a lo que tiene que ver con publicidad, por eso no la he probado. Y en realidad los mejores métodos que existen por ahora de publicidad en Twitter tienen que ver con una publicidad más bien orgánica, con el tema de lograr que tu marca se convierta en un trend topic. Lo dije a propósito. O cosas como lo que hizo Smart, por ejemplo, con armar esa animación dentro de Twitter, que seguramente todos, la mayoría, conocen. Después de eso, Twitter tiene la posibilidad de armar tweets patrocinados, trends patrocinados y cuentas patrocinadas que son básicas, funcionan de un modo un poco parecido a AdWords en cuanto a que requieren que vos seas relevante para el usuario antes de aparecer. Y lo único que hacen es destacarte o ponerte un poco más arriba, pero en realidad tenías que ser importante para el usuario previamente, lo cual me parece fantástico. Pero Twitter todavía está muy limitado y me atrevería a decir que es porque todavía no le falta el dinero. Si Twitter en algún momento sale a bolsa o ocurre algo que tenga que ver con esto, vamos a ver una explosión más fuerte en alternativas de monetización para Twitter y en publicidad para los advertisers. Pero por ahora realmente es poco lo que se logra por el lado de publicidad paga en Twitter. Es mucho más encontrarle la vuelta por el lado orgánico. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Cerramos? Muchas gracias.